Estamos a puertas de acabar el año escolar y necesitamos dar una miradita a la normatividad vigente para saber cómo debemos de reportar nuestro trabajo en términos del progreso de nuestros estudiantes. Para eso tenemos en todo caso, como el propósito de esta reunión, tenemos que fortalecer la capacidad de directivos respecto a consultas que tienen que ver con la finalización del año escolar. Para esto, vamos a considerar algunas preguntas que nos asaltan. ¿Cómo establecer los criterios de evaluación? ¿De dónde salen? ¿Cómo se formulan? Queremos saber cómo se debe revisar una evidencia de aprendizaje o cómo una evidencia de aprendizaje muestra el desarrollo de las competencias en los estudiantes. ¿Cómo debe hacerse una conclusión descriptiva? ¿Los criterios de evaluación son diferentes para cada clase o son para toda la unidad? ¿Por qué evaluamos competencias? Si evaluamos desempeños o capacidades, ¿se debe considerar AD en las evaluaciones por competencias desde el primer trimestre? ¿Qué estrategia se tendría en cuenta para evaluar por competencias? ¿Es necesario aplicar evaluaciones al final del bimestre? Esas preguntas, en esta primera etapa, vamos a tratar de responderlas, porque en general esa clase de preguntas nos asaltan cuando estamos para finalizar el año. Para responder a la primera pregunta, a ver, en todo caso, para responder a todas estas preguntas, colegas, nosotros necesitamos mirar el currículo nacional, porque toda la información que nosotros necesitamos para evaluar el progreso del aprendizaje de nuestros estudiantes está en el currículo nacional y en la norma 094 y en su complementaria la 048 del año pasado. En ese sentido, lo primero que vamos a hacer es darle una miradita a lo que nos dice el currículo nacional sobre la evaluación. Y el currículo nos dice lo siguiente, que la evaluación es un proceso y este proceso implica recoger información, valorar esa información y establecer conclusiones al respecto. Ese asunto tiene que basarse en el progreso de los estudiantes y para eso vamos a necesitar utilizar evidencias de aprendizaje que han producido a lo largo del último periodo trabajado. Ahora bien, ¿para qué hacemos esa valoración? Para identificar el nivel de desarrollo de la competencia, para valorarlo, es decir, para decir si el trabajo desarrollado por el estudiante tiene que ser valorado con una AD, con una A, con una B o con una C. Así también, el proceso de evaluación se realiza para crear oportunidades para que los estudiantes puedan seguir desarrollando sus competencias. Todo esto, colegas, solo tiene sentido en el marco de una situación significativa. Vuelvo a presentar el cuadro ese, todo eso en el marco de una situación significativa. Y otra cosa que recalca el currículo nacional y la 094 es que debemos de prestar evaluación a qué se evalúa. Justamente en el capítulo 7 del currículo nacional nos estamos encontrando con las respuestas a esas preguntas que nos asaltan. Lo que evaluamos nosotros son las competencias. Pero estas competencias en nuestro currículo nacional se presentan de dos formas. Se presentan en forma de estándares, se presentan con base en esos estándares, vamos a formular criterios de evaluación. ¿Y para qué evaluamos? Pues evaluamos desde dos perspectivas. A nivel de docente, para atender las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, para repensar si el nivel de desafío, si la propuesta de trabajo que
que le hemos preparado para el estudiante en nuestra unidad está a su nivel de desarrollo cognitivo, si los materiales que hemos seleccionado en nuestra unidad son pertinentes y, lo más importante, si los instrumentos de evaluación que estamos utilizando realmente van a recoger información sobre el desarrollo de las competencias. Ahora, otra de las razones para las que recogemos información a nivel de docente es para darles la retroalimentación necesaria, de tal manera que el estudiante, si está yéndole mal en el desarrollo de la competencia, pueda reaccionar y retomar el impulso para desarrollar las competencias. Ahora, a nivel de estudiante, ¿para qué se hace la evaluación? Para que los chicos tomen conciencia de sus necesidades de aprendizaje. Discúlpenme un momento. Que se den cuenta de las fortalezas que tienen para seguir aprendiendo y de las dificultades que tienen que vencer. De tal manera que al hacerse consciente de esas necesidades, de sus fortalezas y las dificultades, ellos puedan fortalecer su confianza en sí mismos y enfrentar con altas expectativas su trabajo de estudiante. De tal forma que poco a poco progrese hacia la autonomía y no esté en una situación heterónomo, es decir, que esté esperando que alguien le diga las cosas que tiene que hacer. Pero para que los estudiantes puedan realmente desarrollar esa autonomía, necesitan saber cómo es la competencia que el profesor le está ayudando a desarrollar. Tiene que tener claridad sobre esos criterios. Si los estudiantes no tienen claridad sobre los criterios, esto que dice el currículo que debe de caracterizar la evaluación en los estudiantes no va a funcionar. Entonces, los chicos tienen que saber en qué consiste su competencia y cuáles son los criterios que el profe va a tomar en cuenta para evaluar. Y sigue diciendo, esta competencia traducida en estándares y criterios tiene que reflejar un uso pertinente, pero sobre todo combinado de las capacidades. No es que vamos a trabajar o voy a planificar en esta unidad solo 2 capacidades de una competencia que tenga 3 y una, pues no. Dice, todas las capacidades deben de combinarse para que podamos asegurarnos que la competencia se está movilizando. En otra circunstancia, estamos haciendo cualquier cosa menos aplicar lo que nos aconseja el Currículum Nacional en el capítulo 7. Ahora, sigamos. Nuevamente, este asunto del quehacer evaluativo tiene que estar en el contexto de una situación significativa. No hay una evaluación que se haga en un vacío, sin contexto, sin responder a una necesidad, un problema o al interés de los estudiantes. Todo, colegas, tiene que funcionar o debe de responder en el contexto de una situación significativa. Ahora, nos podemos preguntar, ¿cómo se evalúa en el proceso de enseñanza y aprendizaje las competencias? ¿Cómo se evalúa? El currículo en el capítulo 7 del currículo nos dice, mira, si tú quieres evaluar el aprendizaje de los chicos, lo primero que tienes que hacer es comprender la competencia que vas a evaluar. Lo segundo, analizar el estándar de aprendizaje del ciclo. Esto de aquí, este análisis y esta comprensión son vitales, porque si nosotros no llegamos a comprender de qué trata la competencia y cuál es la característica principal de esa competencia en el ciclo o en el nivel de desarrollo de la competencia asociado, que puede ser tercero, cuarto o quinto nivel, no vamos a poder hacer una buena evaluación y tampoco vamos a poder formular los criterios adecuados. Sigue diciendo, otra vez, remarca la necesidad de un contexto
Todo lo anterior funciona en el contexto de una situación significativa. Los criterios de evaluación deben de servir de base para la construcción de instrumentos. Muchas veces tenemos dificultades en los resultados del aprendizaje de nuestros estudiantes cuando no utilizamos un buen instrumento. Generalmente, cuando se evalúa información, es decir, que sepan de memoria algunos datos específicos, les aplican una prueba y es lógico, como se busca solamente la recuperación de información, que en una prueba inicial tenga eventualmente o se valore con una A y en otra prueba pueda tener una C. ¿Por qué? Porque el instrumento está buscando si memorizó o no la información. Cuando nosotros trabajamos por competencias, el instrumento es más complejo porque debe permitir ver un conjunto de actuaciones que caracterizan a la competencia. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Entonces, si tenemos esa dificultad, que un estudiante ha sacado una A y luego saca una C, en el enfoque de competencias, la investigación nos dice, tendría que haber un progreso, aunque sea mínimo. ¿Cómo es posible que de A se vaya hasta C? Entonces, lo más probable es que el instrumento que estamos utilizando para recoger información no sea el pertinente. O de repente, el nivel de complejidad de tarea que le estamos dando al estudiante, para no confundir tarea con tarea de casa, voy a corregirme y voy a decir actividad. De repente, la complejidad de la actividad a la que le estamos enfrentando en un segundo momento es demasiado alta y ojo, de hecho que no va a poder. Entonces, de ahí que es importante que la evaluación también cumpla un rol importante para nosotros los docentes, porque si nosotros no evaluamos nuestro trabajo, como recomienda el Currículo Nacional, no vamos a poder ayudar a los estudiantes. Hay que comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y cómo funcionan los criterios. Allí es importante tener en cuenta que cuando nosotros hacemos nuestras planificaciones, generalmente escribimos como para el subdirector o como para el especialista que eventualmente podría venir a monitorear nuestro trabajo. Estos criterios que se van a comunicar a los estudiantes deben estar redactados o en todo caso traducidos al lenguaje de los estudiantes para que ellos sepan hacia dónde están yendo y qué estamos esperando que aprendan. Porque si eso no resulta claro para el estudiante, no va a aprender. Y no va a desarrollar la tan ansiada autonomía, ni su pensamiento crítico, ni va a ejercer sus habilidades metacognitivas. Porque no hay un referente contra qué o versus qué medir sus esfuerzos realizados y sus logros. Por eso es importante que comuniquemos a los estudiantes en un lenguaje comprensible por ellos los criterios de evaluación. Es más, estoy convencido que tendría que redactarse directamente para él. Otra cosa que vamos a ver es la valoración. Bueno, ese es un trabajo ya más de corte administrativo, porque una vez que hemos administrado el instrumento de evaluación, tenemos que decir como conclusión cuál es la valoración que le otorgamos al trabajo del estudiante. Si es una AD, una A, una B o una C. Y otro aspecto importante es la retroalimentación. Otra vez, puedo poner por qué un niño que tenía A ha logrado tener una C en otro momento. Como ya comenté hace un momentito, puede ser que el instrumento que estoy utilizando está mal, el reto al que lo he enfrentado es muy alto y ha acabado aplastándolo, o no he hecho el trabajo de retroalimentar al estudiante. Porque cuando un estudiante no está progresando, no está logrando desarrollar las actividades que le he propuesto a lo largo de la unidad o del proyecto, yo como docente de aula me doy cuenta. Y si me doy cuenta, tengo que acompañarle y darle la retroalimentación para que el estudiante pueda reaccionar y recobrar el
el ritmo de su aprendizaje, de tal manera que si un estudiante que tenía A al inicio, en un segundo o tercer momento, tiene C, algo estoy haciendo mal como docente. Porque tendría que ser grave lo que ha pasado, le ha pasado al estudiante para que éste tenga un retroceso tal. Claro, hay tantas cosas que les pasan a los chicos, pero antes de pensar en encontrar una explicación en las eventualidades que puedan acontecerles a los niños, mejor miro lo que estoy haciendo en clase. Entonces, si en un bimestre tenía al final del segundo bimestre tenía una A y ahora al final del tercer bimestre tiene C, lo que tengo que preguntarme a mí es, ¿he hecho la retroalimentación? El estudiante, los instrumentos de evaluación son pertinentes con la competencia. La situación significativa no ha terminado por aplastar las capacidades reales de mi estudiante. Entonces, lo más probable es que esté fallando alguna de estas cosas que les estoy comentando, si es que ocurre. No tendría que ocurrir porque siempre es de menos a más. Si este fuera el plano de desarrollo de una competencia y esta pendiente fuera un desarrollo normal, si un estudiante tiene dificultades, no espero que tenga un desarrollo así pronunciado. Tiene que ser muy mínimo, pero igual desarrollo al final de cuentas. Pero si esto de aquí no está sucediendo, yo tengo que preguntarme sobre estas cosas. Sobre si la situación significativa está, el reto de esta situación está de acuerdo a lo que el niño puede hacer. Si el instrumento de recojo de información que le estoy aplicando realmente me deja ver la movilización de la competencia o no. Y si he estado haciendo la retroalimentación pertinente durante todo el proceso de aprendizaje. Entonces, como verán, el aprendizaje tiene que ser acompañado en todo momento. No es como en los viejos tiempos cuando ustedes y yo éramos estudiantes. Todo el bimestre estábamos libres sin que nos digan en la evaluación. Llegaba la semana de evaluación, nos aplicaban una prueba y salías vivo o salías muerto, con rojos o con azules. Así era cuando ustedes y yo éramos escolares. Ahora no es así. Ahora se supone que el docente acompaña el progreso del aprendizaje de los estudiantes, le comunica los criterios sobre los que va a ser evaluado y todo eso.